Buenas noches compañeros, somos el grupo 3 conformados por Roxana Mendoza, Fernando Cabrera y quien les habla Cristian Aquino. Esta noche les estaremos hablando acerca del impuesto tributario municipal. Una municipalidad es la corporación estatal que tiene como función administrar una ciudad o población. El término se utiliza para nombrar tanto al conjunto de sus instituciones como al edificio que alberga la sede del gobierno. Los impuestos son cuotas que se pagan al Estado, las cuales soportan los gastos públicos. Estos pagos son obligatorios y pueden variar dependiendo del tipo de persona. Se componen de una parte de los ingresos que sirven para costear necesidades colectivas, como servicios, administración pública, infraestructura y programas sociales. Las tasas, en cambio, son todas las retribuciones que guardan relación a servicios públicos efectivamente realizados, más gastos administrativos. Y el régimen procesal municipal es el proceso de ejecución que tiene la municipalidad. La organización municipal, establecida en la Ley 3966-10, en el artículo 5, habla de las municipalidades y su autonomía. Las municipalidades son los órganos de gobierno local con personería jurídica que, dentro de su competencia, tienen autonomía política, administrativa y normativa, así como autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos, de conformidad al artículo 166 de la Constitución Nacional. En el artículo 20 nos habla del gobierno municipal, que es ejercido por la Junta Municipal y la Intendencia Municipal. La Junta sería el órgano normativo de control y deliberante, y la Intendencia tendría a su cargo la administración general de la municipalidad. En el artículo 121 nos habla de la organización y el funcionamiento de las reparticiones municipales, que serán reglamentadas de acuerdo con las necesidades que deba satisfacer y a la capacidad financiera del municipio. En la Constitución Nacional podemos ver en el artículo 166 que las municipalidades son los órganos de gobierno local con personería jurídica que, dentro de su competencia, tienen autonomía política, administrativa y normativa, así como autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos. El artículo 167 del gobierno municipal. El gobierno de los municipios estará a cargo de un intendente y de una junta municipal, los cuales serán electos en sufragio directo por las personas habilitadas legalmente. En el artículo 168 nos habla de las atribuciones de las municipalidades en su jurisdicción territorial y con arreglo a la ley. Son las siguientes: la libre gestión en materias de su competencia, particularmente en las de urbanismo, ambiente, abasto, educación, cultura, deporte, turismo, asistencia sanitaria y social, instituciones de crédito, cuerpos de inspección y de policía, la administración y la disposición de sus bienes, la elaboración de su presupuesto de ingresos y egresos, la participación en las rentas nacionales, la regulación del monto de las tasas retributivas de servicios efectivamente prestados, no pudiendo sobrepasar el costo de los mismos, el dictado de ordenanzas, reglamentos y resoluciones, el acceso al crédito privado, al crédito público nacional e internacional. Cuando hablamos de impuestos, están el impuesto edilicio. Nos dice el artículo 58 que el impuesto edilicio será pagado sobre los inmuebles situados sobre calles y avenidas pavimentadas de la zona urbana primera y sobre las avenidas con pavimento asfáltico de la zona urbana segunda, cuyo tipo y clase de construcción, estado de conservación, antigüedad, comodidad, higiene y seguridad no condicen con el progreso urbano de la zona. Habla sobre un parágrafo único. A los efectos del pago de ese impuesto, regirá la delimitación de zonas establecidas en la ley. También tenemos el impuesto al fraccionamiento de la propiedad inmobiliaria. Nos habla el artículo 44, que dice que los efectos de la ley se entiende por división o fraccionamiento de la propiedad inmobiliaria la subdivisión de tierras
urbana o suburbanas sin edificar o parcialmente edificada, en 2 o más partes. También la división en pisos o departamentos de un edificio de una o más plantas, sujeta al régimen de propiedad horizontal. Y la división en conjuntos habitacionales, donde la propiedad de la tierra se encuentra en condominio y las áreas cubiertas correspondientes a cada propietario de vivienda, sean definidas como propias o comunes. Habla un parágrafo único que el fraccionamiento de la propiedad inmobiliaria requerirá autorización previa de la municipalidad. También el impuesto a la transferencia de bienes raíces, que nos habla el artículo 104. Por las ventas, permutas, donaciones y en general por toda transferencia de dominio de bienes raíces situados dentro del municipio de Asunción, se pagará a la municipalidad el 3 por 1000 sobre el monto de la operación. La base impositiva no será en ningún caso inferior a la evaluación. Del impuesto a la construcción. Artículo 32. Las obras que se ejecuten dentro del municipio están sujetas a la autorización de la municipalidad y sus propietarios pagarán el impuesto a la construcción antes del otorgamiento de la autorización correspondiente, sin perjuicio de sus ajustes definitivos en cada caso. Del impuesto de patente a los rodados. Artículo 24. A los efectos del pago del impuesto a los rodados establecidos en este capítulo, el propietario de cada vehículo, motorizado o no, lo registrará en la Municipalidad de Asunción en los siguientes casos. Cuando el rodado es de uso personal y su propietario reside en Asunción, o cuando el vehículo es de uso comercial y el propietario tiene el asiento principal de sus negocios en la capital. Del impuesto de patente a comercios, industrias, profesiones y oficios. Artículo 2. Las personas y entidades que ejercen comercios, industrias, profesiones u oficios en actividades con fines lucrativos dentro del municipio de Asunción pagarán el impuesto de patente anual establecido en esta ley. Artículo 3. A los efectos del pago de impuesto de patente, los comerciantes, industriales o personas o entidades que desarrollan actividades con fines lucrativos en casa matriz, o los responsables de sucursales y agencias de establecimientos con casas matrices domiciliadas fuera de la jurisdicción de la capital, deberán presentar a la Municipalidad de Asunción copia del balance de su ejercicio anterior visado por la Dirección de Impuesto a la Renta o por la Superintendencia de Bancos cuando se trate de bancos y entidades financieras, o una declaración jurada, en los plazos establecidos por ordenanza, en base al régimen de aprobación de balances dispuesto por la Dirección de Impuesto a la Renta. Si no cumpliere con dichas obligaciones, el Departamento Ejecutivo estimará de oficio el monto del activo, previo informe de la Dirección de Impuesto de Renta que no presentó en dicha repartición el balance correspondiente. Por ordenanza se establecerá la manera de determinar el activo en base a los balances o declaraciones juradas de los 3 últimos ejercicios anteriores. B. Si se dispusiere de los elementos citados en el inciso anterior, la consideración del activo de negocios similares según clases de operaciones, su ubicación y el número del personal empleado y la documentación que se crea necesario exigir. Artículo 4. La municipalidad podrá exigir la presentación de documentos que considere necesario para comprobar la veracidad del contenido de las declaraciones juradas de los contribuyentes. Del impuesto a la publicidad. Artículo 66. Quedan sujetos al pago del impuesto a la publicidad antes de su realización los anuncios y letreros de carácter comercial, industrial o profesional, cualquiera sea el medio empleado,
Artículo 67. Los anuncios comerciales, industriales y profesionales por las radioemisoras, revistas, diarios, periódicos y canales de televisión pagarán el medio por ciento sobre el importe del anuncio. Del impuesto a los espectáculos públicos, juegos de entretenimiento y de azar, nos habla el artículo 73, que tales como las representaciones teatrales, cinematográficas, circenses, números artísticos vivos, corridas de toros, bailes, parques de diversiones, kermeses y ferias pagarán el impuesto establecido en este capítulo. El artículo 76 nos dice que son espectáculos de públicos permanentes todos los que cuentan con instalaciones fijas, y los espectáculos de públicos no permanentes aquellos que no cuentan con las mismas. El artículo 77 nos dice que los espectáculos públicos permanentes pagarán a la municipalidad un impuesto del 6 al 10% sobre el valor de las boletas de entradas conforme a la categoría del local. La escala del impuesto será establecida por ordenanza. En el artículo 78 nos dice que los espectáculos de públicos no permanentes pagarán a la municipalidad un impuesto del 15% sobre el monto de las boletas habilitadas. El artículo 79 de los juegos de azar en general, tales como la lotería, bingos y otros, pagarán un impuesto mensual de hasta 30.000 guaraníes, de acuerdo con la escala que se establezca por ordenanza, teniendo en cuenta las clases de juego, la ubicación del local y su importancia. Del impuesto a las operaciones de crédito nos habla el artículo 84. De los prestamistas y las casas de empeño o montepio pagarán un impuesto del 4 por 1000 sobre el importe de cada operación. Las casas de empeño pagarán mensualmente de acuerdo con el libro de registro de las operaciones de prendas pignoradas. El artículo 85. Los escribanos públicos no formalizarán ningún instrumento de préstamo en dinero sin tener a la vista la constancia de pago del impuesto establecido en este capítulo, debiendo dejar en constancia al pie de la escritura el número de comprobante de pago y el monto respectivo del impuesto, antes de su inscripción en el registro respectivo. De las exenciones podemos ver en el artículo 86 que quedan exentos del pago de impuestos de operaciones de crédito los bancos, entidades financieras, sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda, cajas de seguridad social y cooperativas. Del impuesto a las rifas, ventas por sorteos y a los sorteos publicitarios y remates, lo vemos en el artículo 87 que habla de las personas o entidades organizadoras de rifas pagarán el 5% sobre el valor de las boletas emitidas. En el artículo 88 nos dicta que las personas o entidades organizadoras de sorteos para estimular venta o adjudicación por sorteos en sociedad o por contrato y de sorteos para promociones publicitarias pagarán a la municipalidad el 3% sobre el importe total de los artículos vendidos o adjudicados. Del impuesto al transporte colectivo terrestre de pasajeros. El artículo 94 habla que los propietarios de vehículos de transporte colectivo terrestre de pasajeros que presten servicios urbanos en líneas regulares abonarán un impuesto del 3% sobre el valor de cada pasaje expedido. El artículo 95 nos dice que los propietarios de vehículos de transporte colectivo terrestre de pasajeros que realicen servicios regulares al exterior partiendo del municipio de Asunción, abonarán un impuesto del 5% sobre el valor de cada pasaje expedido dentro del municipio de Asunción. También tenemos el impuesto al faneamiento, que nos dice el artículo 97 que para el faneamiento de animales se abonará un impuesto de acuerdo a la siguiente escala que les voy a mencionar. Por especie, ya sea un animal vacuno, equino, caprino, ovino o porcino. Si es vacuno, máximo 125 guaraníes, mínimo 125. Si es equino, máximo 100, mínimo 100. Y si es caprino, ovino o porcino, máximo 50, mínimo 50 guaraníes. También tenemos el impuesto del cementerio, que habla el artículo 101, que el impuesto del cementerio va a ser pagado
Por permiso de la inhumación, en panteón 400 guaraníes, en columbario o nicho 300 guaraníes. Por permiso de traslado de cadáveres, de cadáver o urna fúnebre, dentro del mismo cementerio 200, de cadáver o urna fúnebre de un cementerio a otro 500 y de huesos o cenizas de cajón fúnebre a urna fúnebre 300. Este impuesto tiene un parágrafo único que dice que el permiso de inhumación en sepultura será exonerado del pago de este impuesto. Artículo 105. Por la tenencia de cada perro, su dueño pagará un impuesto de patente anual de 400 guaraníes con previa presentación del certificado de vacunación antirrábica otorgado por alguna autoridad competente o un profesional habilitado. Del impuesto del papel sellado y estampillas municipales. Artículo 111. Las presentaciones para gestiones administrativas ante la Municipalidad de Asunción se harán en papel sellado municipal de valor mínimo equivalente al papel sellado exigido en dependencias de la Administración Central del Estado. Tasas. Son todas las retribuciones que guardan relación a servicios públicos efectivamente realizados más gastos administrativos. El lugar de pago sería en la Junta Municipal y la forma de pago en un solo pago al contado o anual sin perjuicio de que la Intendencia faculte el pago fraccionado. De las tasas por limpieza de la vía pública por recolección y tratamiento de basura. Artículo 123. Los propietarios de inmuebles y los arrendatarios de bienes inmobiliarios municipales situados sobre vías pavimentadas con asfalto, hormigón de cemento, adoquines o empedrados pagarán anualmente tasas por limpieza de vía pública, recolección y tratamiento de basura, siempre que este servicio sea efectivamente realizado, conforme a la siguiente escala. Hasta 300 metros cuadrados de superficie cubierta por metro cuadrado tiene un pago mínimo de 10 guaraníes y uno máximo de 20. Desde 301 metros cuadrados de superficie cubierta en adelante, la escala fijada en el anterior inciso tendría el adicional por metro cuadrado de superficie cubierta con un pago mínimo de 6 y un pago máximo de 12 guaraníes. Para negocios, hasta 300 metros cuadrados de superficie cubierta por metro cuadrado de terreno tendrían un pago mínimo de 20 y uno máximo de 35 guaraníes. Desde 301 metros cuadrados de superficies cubiertas en adelante, la escala fijada en el anterior inciso tendría el adicional por metro cuadrado de superficie cubierta, un pago mínimo de 9 y un pago máximo de 18 guaraníes. En caso de terrenos baldíos, semibaldíos y construcciones inconclusas, pagarán conforme a 300 metros cuadrados de superficie cubierta por metro cuadrado de terreno un mínimo de 10 guaraníes y un máximo de 20. Para el caso de los propietarios de viviendas situadas sobre vías pavimentadas con empedrado, pagarán la tasa ya mencionada con el 15% de reducción de la escala establecida en el artículo. Y los que tengan sus viviendas en zonas suburbanas sobre vías también empedradas pagarán con la reducción del 30%. Y el plazo para el pago de la tasa establecida en este artículo vence el 31 de marzo del año correspondiente. De las tasas por limpieza de cementerios. En el artículo 148 nos dice que los propietarios de panteones y usufructuarios de columbarios y lotes en los cementerios pagarán anualmente la tasa de limpieza y recolección de basura de acuerdo a la siguiente escala. Lotes de panteones por metro cuadrado de superficie cubierta, un mínimo de 300 y un máximo de 600 guaraníes. Lotes para panteones por metro cuadrado 270 guaraníes a 640 guaraníes. Columbario por cada nicho 200 a 400 guaraníes.
Lotes para columbario por metro cuadrado de 250 a 500 guaraníes. Sepultura con sótano por metro cuadrado de 250 a 500 guaraníes. De las tasas por servicio de salubridad, en el artículo 113, la municipalidad realizará de oficio, las veces que considere necesarias, inspecciones y controles sanitarios de los establecimientos comerciales e industriales. Por este servicio, los propietarios de dichos establecimientos pagarán una sola vez cada año una tasa equivalente de 2 al 5% sobre el monto de sus respectivas patentes. Por ordenanza se establecerá la periodicidad del servicio y la escala de tasas, atendiendo a la clase de negocio. De las tasas por servicios de desinfestación, en el artículo 149 se habla de que los comerciantes industriales y profesionales, los propietarios de autovehículos del servicio público y propietarios o responsables de locales de espectáculos públicos pagarán la tasa de servicio de desinfestación cada vez que se efectúa, de acuerdo a la siguiente escala. El local abierto ocupado por metro cuadrado sería una cantidad mínima de 6 a 12 guaraníes como máximo. Local cerrado de industria por metro cúbico 2,5 a 5 guaraníes. Ómnibus, transporte escolar y microómnibus de 500 a 1000 guaraníes. En general, por unidad, coches de tranvía y funerarios por unidad de 500 a 1000 guaraníes. Coches de ferrocarril por unidad de 600 a 1200 guaraníes. Taxis y remises por unidad de 350 a 700 guaraníes. Vehículos transportadores de carne y de productos hortigranjeros en general por unidad de 500 a 1000 guaraníes. La contribución especial para conservación del pavimento. Nos habla el artículo 151 que los propietarios de los inmuebles situados sobre vías pavimentadas pagarán anualmente a la municipalidad una contribución especial para conservación de pavimento, de acuerdo con la siguiente escala. Si son inmuebles situados sobre vías pavimentadas con asfalto y hormigón de cemento, por metro cuadrado de pavimento pagarán un mínimo de 25 y un máximo de 40 guaraníes. Si son inmuebles situados sobre vías pavimentadas con adoquines y piedra empedrada, por metro cuadrado de pavimento pagarán mínimo 9 guaraníes y máximo 18 guaraníes. El artículo 152 dice que la contribución especial se abonará por metro cuadrado de la superficie de pavimento que afecte el frente de cada inmueble, computándose desde el eje longitudinal de la vía, además la parte proporcional de la superficie de la boca calle. El parágrafo primero nos dice que cuando el inmueble cuenta con edificación de más de 2 plantas, los propietarios de los pisos o departamentos pagarán la contribución por cada planta o departamento de su propiedad a contar desde la planta baja inclusive. La superficie de uso común se prorrateará entre todos los propietarios del edificio a los efectos de la liquidación correspondiente. Los edificios unifamiliares de 2 plantas pagarán la contribución prevista solo en lo que corresponda a la planta baja. Y el parágrafo segundo nos dice que para los casos de inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal será efectivizada la contribución por la administración. También las contribuciones están citadas en el artículo 153, que dice que la contribución especial de conservación de pavimento afectará a los inmuebles después de los siguientes plazos, contados en cada caso a partir del año de recepción y habilitación del pavimento por disposición municipal. 4 años en los casos de pavimentación con asfalto, 5 años en los casos de pavimentación con piedra, empedrada y adoquines, y 8 años en los casos de pavimentación con hormigón de cemento. Régimen procesal municipal. El infractor tiene 10 días hábiles para solicitar la reconsideración. Por esta vía queda agotada la vía en la instancia administrativa y se debe promover a la acción contenciosa administrativa. Artículo 172. En caso de que el infractor no tuviere acuerdo con la sanción, podría solicitar a la municipalidad la reconsideración correspondiente en un plazo de 10 días hábiles.
contados a partir de la notificación por escrito. La municipalidad puede disponer por ordenanza del aumento anual de los tributos en un 15%. Las deudas por tributos no pagadas en el plazo, una vez declaradas en mora, se exigirán por vía de la ejecución de sentencia. La liquidación y el certificado suscrito por el intendente y el secretario municipal será suficiente para promover la demanda. El cobro se realiza ante los jueces de primera instancia del fuero civil. Podemos concluir que las municipalidades tienen total libertad en cuanto a la recaudación de impuestos o recursos y a la dirección de estas inversiones o gastos, y que esto lo hacen mediante un presupuesto anual que debe ser presentado a la Junta Municipal para un control, y deberían rendirle cuentas a la Junta anualmente en cuanto al presupuesto del ejercicio fenecido. Como pudimos observar, el sistema tributario municipal está establecido en la Constitución Nacional y en varias leyes. Incluso, como pasa con muchas partes legales en nuestro país, hay algunas que solo por escrito figuran, pero en la realidad son totalmente diferentes.